Buenas tardes, mi nombre es Nancy Camacho Soto y yo les vengo a hablar del tema 6, que son procesos de manufactura especiales de empresas de la región, de la materia procesos de fabricación, y estoy en la Universidad Tecnológico de Piedras Negras. El primer subtema es el 6.1, que es maquinado con chorro abrasivo. Este maquinado es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos. Esto es similar a una ráfaga de arena utilizando pequeñas partículas de abrasivo muy finas y control de cierre a baja velocidad. Por medio del aire se llevan partículas abrasivas que chocan en la pieza a velocidades alrededor de 900 a 18.000 metros sobre minutos. Las características son las que permiten realizar cortes en formas diversas y muy rápidas, no provocan distorsión o tensiones mecánicas, microfisuras ni rebabas en las piezas terminadas. Corta formas complejas con ranuras de corte mínima para maximizar la utilización del material. Reduce la cantidad de material residual debido al corte. Al no haber herramientas de corte, no existe problema de desgaste de la misma. Corte de excelente calidad, en la mayoría de casos no se necesita un acabado posterior. Proceso sin aporte de calor, no genera contaminación ni gases. La utilización se usa para el corte, polvos de óxido de aluminio o carburo de silicio, mientras que los polvos ligeros como la dolomita o bicarbonato de sodio se usan para la limpieza, grabado o pulido. Los polvos no son recirculados a causa de posible contaminación, lo cual es apto a la obstrucción del sistema. El maquinado por chorro abrasivo en gases. Este maquinado es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos finos y control de cierre a baja velocidad. Se utiliza una fina corriente de partículas abrasivas en chorro propulsadas a través de una boquilla mediante un gas a presión para maquinar componentes. Por lo general, los gases que se utilizan son el dióxido de carbono, nitrógeno o aire comprimido o altas velocidades. Los abrasivos más usados son las perlas de vidrio, que es un material que por su dureza, redondez y finura permite limpiar moldes con gran rapidez. El óxido de aluminio, el cual es utilizado para corte y mecanizado de aluminio y latón. El carburo de silicio es un material extremadamente duro, casi como el diamante, y que no se funde. Los materiales que la procesan es el maquinado con chorro abrasivo, el cual es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos, que vienen siendo el vidrio, el silicio, la mica y la cerámica, las cuales están en forma de materias primas delgadas. La velocidad del chorro, causada por la intensificación de la presión más el efecto abrasivo, permiten cortar cualquier material, que son el acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, bronce, hierro, titanio, plásticos, goma, piedra, etc. Otros usos incluyen el vidrio escarchado, la remoción de óxidos en superficies metálicas, el rebabado, el grabado de modelos, taladrado y corte de secciones finas de metal, corte y moldeo de materiales cristalinos. La descripción de los materiales. Los metales son los sistemas de chorro abrasivo, los cuales son ideales para las aplicaciones exigentes y lucrativas, tales como el titanio, el inconel, el latón y acero para herramientas, siendo el aluminio y el acero los materiales cortados con mayor frecuencia. El vidrio se utiliza para el corte por chorro de abrasivo en situaciones donde el corte de vidrio convencional no es el ideal, bien sea por daños que se puedan provocar al material o por complejidad del corte, como es el caso de remoción o la realización de geometrías. Las piedras para materiales sumamente quebradizas o delicados se pueden utilizar la opción de asistente de vacío. Con esta opción se puede perforar incluso el vidrio, la piedra o el revestimiento más delicado. El maquinado por chorro abrasivo de agua, también llamado hidroabrasivo. En este proceso abrasivo, la herramienta de corte que se usa es el chorro de agua para acelerar partículas del abrasivo. La aplicación de este se utiliza para el corte de materiales duros, metales, vidrios, piedra, hormigón, componentes de vidrio, cerámica, aluminio y el óxido de silicona. Muchos materiales suaves pueden ser cortados con agua en el sentido amplio del término suave. Cuero, papel, espuma, alfombra son materiales suaves. Incluso un material muy difícil de cortar es el carburo de wolframio, un material muy duro, pero este metal puede ser cortado, es cuestión de velocidad del corte.
El maquinado con chorro de agua o fluido es un proceso en el cual se utiliza una corriente de agua de alta velocidad como agente de corte. Estos chorros tienen aproximadamente un diámetro de 0.25 milímetros y operan a velocidades de 36.000 a 54.000 metros sobre minutos. La unidad de boquilla consiste en un soporte hecho de acero inoxidable y una boquilla de zafiro, rubí o diamante. El diamante dura más, pero es el más costoso. La distancia de separación. Esa distancia entre la boquilla y la superficie de trabajo. En general se prefiere que esta distancia sea mínima para reducir la dispersión de la corriente del fluido antes de que golpee la superficie. Una distancia de separación normal es de un octavo de pies. El tamaño del orificio de la boquilla afecta la precisión del corte. Las aberturas más pequeñas se usan para cortes más finos sobre materiales más delgados. Para cortar materia prima más gruesa se requieren corrientes de chorro más densas y mayores presiones. Las aplicaciones se usan en forma eficaz para obtener tiras de materia prima plana, como plásticos, textiles, materiales compuestos, mosaicos para pisos, alfombras, piel y cartulinas. Se han instalado celdas robóticas con boquillas para maquinado, con chorros de agua, ensambladas como herramienta de un robot para seguir patrones tridimensionales de corte irregular, por ejemplo, para cortar y recortar tableros de automóvil antes del ensamble. Los beneficios es de que corta formas casi netas de prácticamente cualquier forma o complejidad de piezas. Piezas de tipo de producción cuando resultan críticos los recortes bajo tolerancias estrictas y complejas. Reduce el acabado secundario al proporcionar piezas casi netas sin una zona térmicamente afectada. En el 90% de los casos, las piezas cortadas por agua pueden tomarse como piezas terminadas. Las ventajas es de que tiene un corte frío, el cual no existe calor que pueda afectar al material. Es multidireccional, pues ya que puede cortar en cualquier dirección. Perfora la mayoría de los materiales en el corte sin necesidad de hacerlo previamente. No existe agrietamiento ambientalmente amistosos. No existen gases peligrosos, humos, radiaciones UV. Ahorro de material por ancho de corte reducido. Las desventajas es de que gran tiempo y coste con materiales de gran espesor y dureza. La forma vertical ideal del corte tiende a distorsionarse en grandes espesores. Dependiendo del modelo, puede producir bastante ruido. 6.3. El proceso de ensamble es la función básica que es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura o con el uso de sujetadores mecánicos o de adhesivas. Los no permanentes, los efectuados con otros sujetadores mecánicos no son permanentes, los mecánicos son más costosos y requiere capacidad en la preparación de partes por unir. Los sujetadores roscados son los tornillos, tuercas y pernos, los cuales son sujetadores o fijadores roscados de uso más frecuente. Un tornillo es un sujetador con rosca externa que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Los semipermanentes son las operaciones de ensamble mecánico en las cuales se aseguran dos o más piezas en una unión que puede desarmarse fácilmente. La sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pesadores, cuñas y uniones por ajuste a presión. Estos últimos se consideran semipermanentes. También se usan el remachado, ajustes a presión y encajes de expansión, tornillos, tuercas y pernos. Los pasadores es un elemento de fijación mecánica desmontable de forma cilíndrica o cónica cuyos extremos pueden variar en función de la aplicación. Las cuñas es una máquina simple, el cual es un artefacto mecánico que transforma un movimiento en otro diferente, valiéndose de la fuerza recibida para entregar otra de magnitud, dirección o longitud de desplazamiento distintos a la de la acción aplicada. Las aplicaciones se usan en unir o fijar elementos de ensamble, ajustar y o sellar, transmitir cargas entre los miembros o hacia el entorno, unir garantizando independencia y desmontabilidad. Las desventajas son tendencia al aflojamiento, requiere seguro contra el aflojamiento, requieren concentradores de esfuerzo, requiere de holgaduras amplias y descentrados precisos.
Los permanentes, algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor de presión o ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas. Para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura se han desarrollado y están en uso. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y tecnológica se deriva de los siguientes. La soldadura proporciona unión permanente. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes. En términos de uso de materiales y costos de fabricación, la soldadura no se limita al ambiente de fábrica, puede realizarse en el campo. La soldadura fuerte consiste en un proceso de unión de dos metales a través del calentamiento de estos y la posterior adición de un metal de aportación, el cual debe tener una temperatura de fusión superior a 450 centígrados y menor al del metal base. La soldadura blanda es el material de aporte, el cual se funde con una temperatura de fusión menor a 450 centígrados y se distribuye por acción capilar entre las superficies de las piezas a unir. Punto 4. Procesos regionales. Se emplea para describir la sección del proceso, el cual se inicia con la materia prima en forma de una masa refinada, y su interés principal es el cambio de forma. Un proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada, tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Los procesos de manufactura se pueden clasificar en cuatro categorías amplias, con base en el modo como se producen las piezas, que es la conformación, el ensamble, el acabado y diversos. Un producto regional bruto o producto bruto metropolitano se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una área metropolitana, los cuales son excluidos los impuestos netos sobre los productos, que es en un periodo determinado de tiempo. Los procesos de manufactura en México son las industrias manufactureras y productos, las cuales son empresas y organizaciones que producen y abastecen bienes y servicios. Está por primarias, las cuales cultivan y explotan los recursos naturales, las secundarias, que adquieren los productos de las industrias primarias y lo transforman en bienes de consumo de capital, y las terciarias, que constituyen el sector de servicios de la economía. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.